del muro, de manera que debilitando la parte baja ya el propio peso de la muralla se encargaba de derrumbarla. Y ya con la artillería de pólvora pues ni se diga, cuando ya se mejora esa artillería, no la inicial que era todavía muy malita, no tenía mucha potencia, sino cuando ya se la fue mejorando, sobre todo al llegar como siglos XIV y XV, que ya esa artillería dio para tumbar murallas con facilidad. Si miramos la conquista de Granada por los reyes católicos, ahí lo que permitió manejar eso fue como el buen manejo de la artillería de pólvora y trenes de asedio. Porque ya, es decir, la ciudad de Granada cae en ese momento porque ya fue una ciudad que con su muralla estaba concebida como para una guerra hecha con lanza y espada, pero con la artillería de pólvora que manejaban los ejércitos de los reyes católicos, sobre todo que tenían pues como al frente de los mismos a un gran genio militar como lo fue Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, ya era inevitable que cayera Granada. Bueno, y entonces de manera que a raíz de eso ya los arquitectos e ingenieros de la época tuvieron que pensar qué tipo de construcción de fortificación haría falta para poder hacerle frente a ese tipo de artillería, y surge el bastión. Una vez que los italianos pues siguen el bastión, ya se llega esa tecnología por todas partes. Naturalmente pues España no iba a ser la excepción y trajo ese tipo de tecnología aquí a América. O sea que de manera que los propios ingenieros españoles ya venían haciendo buenas minería aquí ya desde los propios días de la conquista de la colonia. Y si nos seguimos fijando en la historia pues, de esto, en los días coloniales, hay cantidad de cosas llamativas en ingeniería y cosas de esas. Y que sea como un poco curioso que Asdrúbal Valencia nos ponga Caldas como el padre de la ingeniería de Colombia, habiendo muestras desde siglos antes, desde los 3 siglos anteriores, de cantidad de actividad en ingeniería en este país. Entonces, son unas cosas como muy curiosas, donde de manera pues como muy entusiasta se le ponen como títulos a las personas, pero sin parar mientes en lo que nos dice la propia historia. O cosas como esta, no faltan en la historia pues, de la ingeniería en Colombia quienes no parten necesariamente de Caldas como el padre de la ingeniería, sino de uno que fue alumno de él, de Lino de Pombo. No recuerdo si lo tenemos aquí como a continuación, miremos. No, todavía no. Lino de Pombo es el padre de Rafael Pombo, el escritor y poeta. Lino de Pombo pues, es el que en rigor pues, nos lo presenta como el primer neogranadino, ¿cierto? Recordemos que todavía no llamaba esto Colombia, sino simplemente la Nueva Granada. Entonces fue como el primer neogranadino en recibir el título de ingeniero en este país, pero se formó con Caldas. Entonces ahí pues hay como cierto debate sobre si fue Caldas o Lino de Pombo con quien primero arranca la ingeniería en Colombia, pero sí. Pero bueno, sabes que se dice que es el padre de la ingeniería, porque sí fue el primero que dio cursos de ingeniería. En ese sentido sí se menciona mucho eso, pero primero que es sí. no construcción ni nada, pero sí, que estableció un pensum para la ingeniería. Ajá. Y lo empezó haciendo y cerca de por aquí. Cuando tuvo que organizar pues, la parte de fábrica de pólvora y todo eso, sí, eso también se menciona mucho, ¿cierto? Entonces por eso es que se habla de que sí. Es como el fundador de la ingeniería, pues, como carrera, digamos. Sí. Aunque ya había de 3 siglos antes ya actos de ingeniería por montones y formaciones militares y todo eso. Entonces hay que yo encuentre como más bien como bizantinas esas discusiones, pero las hay, cierto. Y vienen otros episodios que tratan de poner aquí como comienzo de la ingeniería en Colombia. Incluso hay gente que más bien prefiere arrancar más tardíamente con la ingeniería en el país. Ya muy tardía, en la década de 1840, con Tomás Cipriano Mosquera, cuando fue por allá como un colegio pues, de ingenieros o algo así, un colegio militar. Y así, cierto. Y cuando ve uno esa historia, nota uno que tiene el saborcito como de los enfrentamientos regionales, porque esa historia también de la ingeniería en Colombia tiene también como el sabor como del enfrentamiento pues, de siempre entre Medellín y Bogotá. Es decir, cuando miran la historia de la ingeniería en Colombia, está como el enfrentamiento entre dos instituciones, entre lo que se ha hecho aquí en Antioquia en ingeniería, sobre todo pues como por la figura de la Facultad de Minas, y por otra parte de Bogotá, como teniendo como emblema ya pues como la Facultad de Ingeniería pues, de la Nación de Bogotá. Ha habido como ese tipo pues, de hecho que nunca ha faltado de todas maneras, pero ha estado, ¿cierto? Bueno, pero en fin, me llamó la atención ese subtítulo, pues como les digo, Asdrúbal Valencia, es por eso, porque ya desde 3 siglos antes ya hay ingeniería en estos terrenos. Ahora, y si nos vamos a... sí. Quería hacer una anotación también sobre eso, la confrontación entre
Allí en Bogotá, por ejemplo, empieza por el enfoque que en Bogotá le había dado Julio Benavides, que era fundamentalmente matemática. Y aquí era el enfoque de Alejandro López, más administrativo. Práctica administrativa. Mientras ya se insistía en altas matemáticas, aquí se insistía en construir obras civiles. Aunque tampoco Alejandro López que le hicieran demasiado caso, porque hay un libro por ahí de los que me he encontrado, donde hay unos testimonios llamativos del hermano de Libardo López, donde cuenta que también fue mucha la persecución que le montaron aquí en Medellín a Alejandro. Que incluso a raíz de eso más bien optó por exiliarse y estuvo fuera del país mucho tiempo. Pero sus tesis las adoptó la facultad pues en el administrativo. Ajá. Permitió pues que salieran muchos administradores antes de que se Había también otro debate como por esos tiempos a raíz de eso. Era justamente cuando comenzaba el auge de la construcción de ferrocarriles, porque había otro debate como finalizando el siglo XIX en Colombia. Había como dos enfoques, si tender como vías de comunicación, carreteras y ferrocarriles y esas cosas, y desarrollar esa parte más como de ingeniería civil, o si no bien cargarle más la mano como a la parte del agro. Pues también hubo ese debate, y de ahí pues y eso está pues muy impregnado en lo que tiene que ver con el auge de los ferrocarriles, e incluso con el auge de los ferrocarriles vienen otras cosas, no había tampoco acuerdo entre toda la región del país. Una polémica famosa que fue la del ancho de la trocha. Si mira uno de un departamento a otro de Colombia en esos momentos, no tenía el mismo ancho de trocha los ferrocarriles de unos departamentos, los unos tenían por allá como ancho de trocha pues como de la yarda, otros del metro y así, lo que significa en la práctica que si alguien iba de un departamento e iba para otro, le tocaba bajarse una frontera entre los departamentos y como el ancho de trocha era distinto, había que bajar todos los pasajeros y la mercadería y montarlos al otro tren. Entonces también había esa falta de uniformidad por ese lado. Y había también otro debate que fue lo que condujo justamente a la propuesta de Alejandro López en su tesis de grado. Era como había todavía un problema sin resolver en ese momento con el ferrocarril de Antioquia. Entonces, ¿qué pasaba? La gente salía a Medellín de la Plaza de Cisneros y al llegar y le tocaba pues como bajarse, llegar en la quiebra con todas sus maletas y cosas, y ya pues como más bien como atravesar ya pues como por otro, ya como a pie o en mulas la quiebra, y al otro lado coger el otro pedazo de tren y llegar a Puerto de Río. Y había entonces dos soluciones. Una solución era decir que se optase por un ferrocarril de cremallera, es decir, que se tuviese como un tipo como de raíz como de cremallera para que la locomotora fuera pues como subiendo y arrastrando ahí en la montaña, y los otros que preferían el sistema de túnel. Pero entonces cuando se le dieron defectos a la cremallera, le decían pues sus objetores, decían, pero ¿cómo así? Está muy bien, se puede tener una cremallera para subir como la quiebra que tiene como su buena pendiente, pero al otro lado ¿qué? Ya toca de bajada, y no se conecta todavía frenos lo bastante potentes como para evitar que el tren no salga por ahí rodando montaña abajo. Y de ahí que entonces a la postre tuviera como más sentido la idea de túnel, y fue el tema de la tesis de Alejandro López, que va a ser el trazado justamente del túnel. Una tesis que al menos mal que hace unos años, entre varias instituciones, Cámara de Comercio, Academia Antioqueña de Historia y varias, tuvieron la buena idea de reeditarla y sacaron ahí el librito. Y llama la atención la tesis porque es un trazado pequeñito, flaquito, no como cantidad de tesis que son voluminosas y eso, sino que es pequeñito. Y ahí tiene Alejandro López todos los detalles del trazado correspondiente. Bueno, entonces pues esto lo estamos mencionando, es como para ubicar bien esto, como para dejar claro que no es que con Caldas arranca de cero la ingeniería en Colombia, ¿cierto? También Caldas, pues como acaba también de anotarnos William, ya pues tuvo la idea como de organizar como un primer programa de estudios, y son los documentos que nos trae orientados por ese lado, al igual Valencia pues en esa recopilación que hizo. Bueno, recordemos que Caldas también va a ir de todas maneras a raíz pues como de lo que se ha visto en este país, nunca se ha perdido como su memoria. Recordemos un billetico que ya jamás volveremos a ver, hasta lo vemos y es con sabor de nostalgia, ¿cierto? Un billetico de 20 pesos, a esta altura un billete de 20 pesos pues no nos cae ya como en la cabeza, ni siquiera están viendo ya la moneda de 20 pesos. Bueno, estampillas que te hacen mucho tiempo ido sobre Caldas, estas viejitas, estas del 42. 26. 46, así. Bueno, y está la otra que
corresponde con motivo del año geofísico, ¿cierto? También se sacó esta, de manera pues que no falta, con denominaciones monetarias que es que ya no nos caen en la cabeza un peso, una cantidad de un peso, ¿cierto? Y justamente observemos que esta es relativa pues a su descubrimiento de la epsometría, al fin de cuentas pues un tipo de invento que tiene que ver con la determinación de alturas, pero destaquemos que esa frase de esas frases se confunden porque harían pensar que Caldas fue el que inventó el método. No, la hipometría venía desde antes y hubo autores que aportaron luego de Caldas, de manera que Caldas queda como en esa cadena de gente que fue aportando por ahí, como determinando debidamente como la altitud de un lugar, con métodos distintos pues como a los habituales ahí. Bueno, o por ejemplo en Bogotá, en la Plaza de las Nieves, encontramos también esta estatua de Caldas. Cierta manera que entonces sobre Caldas no ha faltado pues como descuido, digamos, desde el punto de vista como de la memoria, cantidad de escritos y todo eso. Recordemos pues lo que les mencionaba pues hace un momento, que la propia Biblioteca Nacional pues viene haciendo esta labor llamativa porque es muy importante desde el punto de vista de manejo de fuentes de información. Es decir, fuentes primarias, la de los propios autores, no por allá como las fuentes secundarias, que como le decía yo a Campo, en estos días, recordando lo que dice un amigo mío, Gildardo Lotero, las fuentes secundarias son como cafés colados por cuarta y quinta vez. Entonces no es lo mismo que una fuente primaria, ¿cierto? El café como purito, ¿cierto? Prístino. Entonces de manera que aquí hablamos de rigor en la fuente, sí, en lo posible desde que se cuente con fuentes primarias. Eso es rico pues para hacer cantidad pues de estudios e investigaciones. No simplemente pues como hacer como ese tipo de investigación que se ve como que se por acá en estos terrenos todavía muy llamativo, donde uno gente que pretende hacer investigaciones con materiales de muy dudosa calidad. Por ejemplo, me acuerdo de un señor en uno de estos sectores del polo en Antioquia, que cuando llega pues a alegar cosas en reuniones de esas que algunas tuvo ocasión de ver, se venía bajo el brazo con un atajo de papeles todos desordenados. Papelitos que él iba coleccionando en las manifestaciones políticas, las que salían a la calle, iba recogiendo por ahí pues de cantidad pues de declaraciones y eso, o papelitos que recogían las universidades en las cafeterías y con eso pretendía sustentar sus puntos de vista. Con este tipo de material pues como de tan baja calidad, no. Aquí estamos hablando es como de manejar fuentes pues rigurosas, y para el caso nos caen de perlas las de Caldas. Máxime que la Biblioteca Nacional, aparte de esta, ha ido reeditando otras. Por ejemplo, cuando habitualmente se habla de las obras completas de Caldas, suele pues como remitirse muchos textos a la edición del año 1966 de la Universidad Nacional de Colombia, que se supone la Nacional en su repositorio ya la tiene pues para que la gente la baje, pero de una manera muy cansona, porque no tiene la obra como de una sola pieza para bajar un solo documento en formato PDF de una sola pieza, no. Tiene eso repartido en un montón de pedacitos, como en 30 o 40 pedacitos, que eso está harto, pues tiene que bajarlos de uno en uno y luego teniendo que tomarse la molestia de tener otra vez que juntarlos todos para tener como un solo documento único. En cambio, llama la atención que los españoles son más prácticos y organizados. Hay otra edición que curiosamente no la encuentro como así como mencionada habitualmente en otros textos que hay sobre Caldas, que es una edición del año 1912. La que se encargó pues de editar Eduardo Posada y que la hizo aquí en Colombia la Imprenta Nacional hace 13 años, estamos hablando pues de hace poco más de un siglo, y curiosamente es una biblioteca virtual española que logro encontrar esta y que se puede descargar fácilmente pues de una sola pieza, no hay que estar como con esos líos de la edición de la Nacional del 66, bien cansón de tener que descargar 30 o 40 pedacitos para luego tener que juntarlos con algún programa que nos funda en uno solo documentos en formato PDF. Bueno, en estas obras de Caldas del año 1912 también encontramos esta sobre la ipsometría, tanto esta del año 1819 como otra ya como un poquito ya más detallada y completa que elaboró Caldas, ya como sobre el método, porque en esta de 1819 dice Caldas que apenas este texto es en rigor como una preparación, como una especie de borrador para preparar una memoria más completa sobre el asunto, que esa es la otra que aparece también en esta edición de Eduardo Posada. Bueno, y también la Biblioteca Nacional ha hecho otra cosa llamativa. No era habitual encontrar por ahí como que estuvieran tan disponibles, tan a la mano, los números del semanario que sacó Caldas, que fue como su medio de divulgación, que Caldas también fue un apasionado de la divulgación científica y esas cosas. Y también entonces la Biblioteca Nacional también tiene por ahí, pues aquí tengo como algunas muestras de temas que me llaman la atención de lo que escribió Caldas,
del semanario La Nueva Granada que él sacó, ¿cierto? Un documento más bien sencillo, unas poquitas hojas, ¿cierto? Porque estos semanarios de Caldas, hasta donde recuerdo haber visto, creo que no pasan de 5 páginas. Son documentos muy sencillos sobre diversos temas. Estos que he impreso tratan justamente sobre asuntos de calor y frío y cosas conexas. Bueno, entonces de manera que esto es lo que da como esta valía, pues, de ser como fuentes primarias para tener bien a la mano. De estos otros documentos que encontramos en la Biblioteca Nacional hay otro muy llamativo de Caldas, su texto, la descripción de la ciudad de Quito. Llama la atención porque es manuscrito, es la caligrafía de Caldas, y es llamativo porque es una caligrafía preciosa. La letra de Caldas es impecable, estamos hablando como de este tipo de letra, pues en la época en la cual todavía la gente la ponían a practicar como la buena caligrafía, ¿cierto? Ya se perdió lamentablemente, pero es una letra preciosa, la manuscrita de Caldas. Entonces de manera que ya está también, menos mal que tuvieron esa buena idea de digitalizar. Bueno, también como de otros textos que se han sacado, no tan a la vista como en internet, está uno que sacó hace 21 años el Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional, FODUN. Entonces FODUN encargó en ese momento este texto. Esto lo hicieron ahí en colaboración con Colciencias y sacaron entonces acá una buena